agradecemos la presentación del viceministro. A continuación vamos a pasar al debate. Vamos a hacerlo de la manera más rápida posible. Invitamos por favor a nuestros dos ponentes, el doctor Dongo y el doctor Suárez, a subir a la mesa. Sí. Asimismo, a nuestros panelistas, el doctor Marcos Tolentino Silva, la doctora Alicia Granados y el doctor Manuel Espinosa, por favor, si nos pueden acompañar. Aló. La mecánica de la presentación será... La mecánica de la presentación es esta. Cada quien tiene su nombre, el doctor Suárez, el doctor Dongo. Sí. Bueno, entonces la mecánica que se va a tomar, cada uno de los panelistas va a tener 5 minutos para comentar acerca de las presentaciones que han hecho los doctores sobre el caso peruano, dar alguna apreciación respecto a ello y también de la experiencia que ellos viven en sus países. Posterior a ello, vamos a tener las preguntas del público. Hemos tenido un total de 16, hasta ahorita, bueno, 20. Por temas de tiempo vamos a seleccionar algunas, considerando que hay temas que se van a tratar en la tarde, ¿no? El tema de enfermedad de alto costo, los umbrales, la utilización de evaluaciones económicas y lo de salud informada en evidencias se va a tratar mañana. Entonces, por temas de situación temática, lo vamos a dejar para la sesión de la tarde o la sesión de mañana. Por favor, podemos iniciar con la presentación y los comentarios de la doctora Granados. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los dos ponentes su exposición clara y concisa. Tengo que reconocer que a mí me ha sorprendido muy gratamente la presentación del doctor Luis Suárez, porque en mi conocimiento de la evaluación de tecnología en el mundo, hay muy pocas agencias que dediquen y con ese rigor la evaluación a programas de salud pública. Creo que de los pocos agencias que conozco, el NICE tiene un programa pequeño y la verdad es que me parece además muy adecuado para el contexto del país. Creo además que ha sido muy concreto en el impacto de la evidencia en la toma de decisiones y me ha parecido admirable, sinceramente. Muchas gracias. En relación a la presentación del doctor Víctor Dongo, evidentemente le agradezco muchísimo la presentación que ha hecho, también muy concreta, su posicionamiento. Me alegra saber, además, que ambas instituciones están involucradas en el próximo HDI Policy Forum que tendrá lugar aquí en Lima. Con lo que la colaboración con multi-stakeholder, es decir, la colaboración inclusiva, el diálogo inclusivo, se va a dar de nuevo lugar aquí en Lima, creo, en abril del 2017, y bueno, podremos volver a hablar en la distancia corta sobre la importancia de seguir dialogando. Una sola cosa me ha preocupado, seguramente por la cortedad del tiempo, ¿no? Que no se ha podido entrar en detalle, ¿no? Lógicamente tengo un sesgo, empiezo por ahí, tengo un sesgo, que son las enfermedades raras, ¿no? Entonces, cuando yo oigo hablar de que se van a evaluar bajo criterio mayor de coste-efectividad, me preocupa, porque jamás ninguna enfermedad rara, ningún tratamiento será coste-efectivo, utilizando los estándares de la evidence-based medicine y cualquiera que sea el umbral que se ponga. Entonces, bueno, simplemente me encantaría saber si, igual que ha hecho el NICE, el National Institute of Clinical Excellence, que también tiene como principio fundamental la eficiencia en el uso de recursos, si tienen pensado abrir una puerta, no sé si paralela o adicional, para poder evaluar con criterios más holísticos los tratamientos para enfermedades raras, porque no las raras
cáncer, sino las raras metabólicas, las ultra raras, exactamente. Saber, simplemente por curiosidad, quería saber esta información. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Espinosa, no he tenido la oportunidad de saludarlos esta mañana, mis conferencias están programadas para la tarde. Quiero agradecer a los organizadores la invitación. Tenemos muy poquito tiempo, entiendo, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, respecto a la presentación del doctor Suárez, quiero hacer mía las palabras de la doctora. Me pareció muy interesante el tema, no solo de que se estén haciendo cargo de evaluaciones para salud pública, sino que el esfuerzo de publicarlas, de someterlas a escrutinio académico, de peer review. Eso yo no lo podemos decir en Chile. En Chile lo hace un organismo público cuando lo hace, y no está publicado más que o revisado por sus propios pares, pero nosotros quienes estamos en la academia o en el tercer sector no podemos hacer escrutinio público de eso a través de un proceso. Así que una felicitación a eso, y yo creo que es un ejemplo que probablemente el IETSI querrá seguir, no lo sé, pero sería un muy buen ejemplo. Respecto de la presentación del IETSI, me parece muy interesante lo que han estado haciendo, y creo que quiero rescatar dos desafíos grandes que estamos viviendo todos en nuestros países. Cuando queremos alojar un proceso de evaluación y toma de decisiones de cobertura sanitaria en nuestros países, enfrentamos grandes desafíos de representatividad. Generamos las evaluaciones, pero cuando pasamos a la etapa del appraisal, que decía la doctora que es el juicio de valor sobre esa evidencia, ¿qué valor tiene un año de vida adicional? ¿Qué valor tiene un año de vida adicional ajustado por calidad o lo que usted quiera? Esa valoración es distinta a la que hace un experto clínico, la que hace un paciente, la que hace un pagador, etcétera, etcétera. Y usted puede decir, como bien lo dijo el doctor en la presentación de IETSI, estamos considerando la opinión de los pacientes. En Chile también lo estamos tratando de hacer, pero yo voy a los pacientes y digo, bueno, usted que es el líder de los pacientes, ¿a quién representa? Bueno, mire, la verdad no sé realmente a quién estoy representando. Y cuando va a la base de los pacientes, no sabe ese paciente de la base si está siendo bien representado por su líder. Tenemos un gran problema de representación y representatividad a nivel global, yo creo. No tenemos marcos conceptuales para avanzar en eso, y el riesgo que podemos estar corriendo en muchos de nuestros países es que simplemente estamos fichando a estos stakeholders, pero no hemos trabajado la representatividad de ellos. Hace un mes nomás estuve en Bogotá discutiendo estos temas con una representante de pacientes de Canadá, y ella hacía un llamado, y el primer llamado que hacía es: necesitamos financiamiento. Porque si los grupos de pacientes no tenemos financiamiento, rápidamente se capturan por la industria y por grupos de interés y finalmente no representan lo que dicen representar. Por lo tanto, el tema de la representatividad de quienes forman parte o van a formar parte del proceso de decisión me parece medular y debe ser abordado tan temprano como sea posible. Porque los juicios éticos y también jurídicos del proceso de evaluación de tecnología requieren sistematización y requieren más ciencia social, por cierto. Finalmente quiero terminar, creo que cualquier proceso de evaluación de tecnología sanitaria en general debemos trabajar 4 pilares fundamentales. El de construir métodos, que entiendo aquí se está trabajando muy seriamente en ello, pero por otro lado, independiente, es trabajar proceso. ¿Qué viene primero y qué viene después? Eso todavía no me quedó muy claro o tengo algunas dudas. El tercer elemento es cuál es el mejor arreglo institucional para la situación del país. O sea, ¿es una institución, son 2, son 4, son 6? ¿Cómo están interconectadas ellas desde la perspectiva del marco normativo? Y lo dejé para lo último, pero probablemente lo más importante es en qué principios están alojados. Son los principios de universalidad, equidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy relevante, no tanto para el tema técnico de la evaluación, sino como para la valoración. Hay que tener muy claro toda esta ancla conceptual. Y finalmente, un comentario, finalmente, ya les prometo, 30 segundos, es... en Chile yo he sido muy crítico del proceso. A menudo ustedes escuchan de Chile como que lo estamos haciendo muy bien. La verdad es que yo creo que no lo estamos haciendo muy bien. De hecho, después de lo que vi aquí, creo que ustedes lo están haciendo mejor que nosotros, pero no voy a entrar en esa discusión. Pero muchas de las cosas que hacemos en Chile es coyuntural, es respuesta a la demanda social. Tenemos una reciente ley de medicamentos de alto costo que responde a que los pacientes salieron a marchar y a pedirla. Y poca planificación sanitaria. Comparto esto simplemente porque todavía no me alcanza a quedar claro. Yo creo que ustedes están haciendo, por lo menos de lo que he escuchado aquí, mucha más planificación de lo que nosotros en Chile. Nosotros somos mucho más respuesta a la coyuntura. Pero es algo que uno no debe perder de mente. Hay que seguir trabajando en la planificación sanitaria. Muchas gracias.
Muito bem, primeira coisa que me chamou a atenção foi o Cebiche. Me quedei preocupado, mas muito bem que Cebiche é peruano, sabe? Então, não, peruano. Só para registrar, para não perder a oportunidade. A Pisco Sour também é peruano. Me quedei preocupada, mas depois me quedei mais tranquilo, depois do converter ao ceviche. Bem, há uma coisa que me reflexou bastante sobre as duas ponências e também sobre o representante do Ministério da Saúde, que é o poder que se tem na caneta do médico. Há um poder muito grande e esse poder nós outros sentimos em Brasil, como principalmente com os processos judiciais. E bem, nós outros vimos que tanto em instituto como também lá em saúde há muita produção interessante e que é necessário se capilarizar, chegar lá à ponta onde se usa as tecnologias sanitárias. E uma das iniciativas que nós outros estamos assim em Brasília, em Rio de Janeiro, em Rio Grande do Sul, que é a selo consultor acadêmico, que seria como a selo, não tem os representantes da indústria que vão fazer as visitas aos médicos, os representantes farmacêuticos, hacemos isso só que como consultores acadêmicos, as pessoas visitam os médicos, disponibilizam a informação para tentar fazer câmbios a respeito da sua toma de decisões. Este é um processo que espero trazer bons resultados para nós outros. Outra coisa que chamou a atenção foi acerca de um princípio de saúde coletiva, que é um nome um pouco esquisito, mas é chamado inequidade inversa da demanda. Que é isso? Por exemplo, quando nós outros observamos que as pessoas com maior poder aquisitivo são as pessoas que têm acesso aos medicamentos de mais custo. Isso é um princípio que é contra a integralidade de um sistema de saúde. Nós outros temos a perspectiva que o sistema de saúde tem que atender a pessoa como um todo, ou seja, desde os aspectos preventivos, na atenção primária em saúde, quando for necessário atender lá especialista e depois a hospitalização, caso seja necessário. E quando a pessoa não segue isso, não segue a cola ou não segue a sequência, se promove a inequidade. E é isso que nós outros observamos em Brasil, porque é um sistema universal, em que as pessoas que têm mais plata são que elas conseguem fazer os transplantes mais rápidos, que conseguem acesso aos imunobiológicos e os medicamentos de altíssimo custo. E outra coisa, para concluir, que se chama a atenção, que foi muito bem dito por Victor a respeito, por exemplo, quando compramos equipos médicos, tomógrafos que ligam em nossos hospitais e se queda porque não se passa pela porta. E isso não parece, mas também é muito comum com medicamentos. Bem, eu sou farmacêutico, então nós outros sabemos que quando compramos vacunas, não se tem uma rede de frio, lá as unidades de saúde não têm generador de energia para manter a rede frio. Não se sabe muitas vezes se os profissionais em saúde estão devidamente capacitados para usar esses produtos, se está usando a posologia correta, se há um sistema efetivo de vigilância de efeitos adversos. Então, há muito, resumo, há muitos desdobramentos quando se faz uma introdução de uma nova tecnologia. Dependente de ser equipo e medicamentos, e é sempre fundamental o sistema de saúde ter isso em conta quando hacer qualquer introdução. Gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por la presentación. En realidad tenemos muchas preguntas, he tratado de agruparlas un poco más o menos por lo que están dando. Hay varias intersecciones también y algunos temas que, como mencioné, va a tratarse en la tarde. Voy a tratar de presentar un poco las preguntas que considero que deberían hay un sesgo de selección probablemente, pero trataremos que al transcurso del evento se puedan responder. Una pregunta, y que son como 4 que hablan del mismo tema, habla, y lo pongo
en debate para el doctor Suárez y para el doctor Dongo, es que lo que menciona es que el Perú tiene un sistema fragmentado, y en ese contexto, ¿cuáles serían las limitaciones de desarrollar evaluaciones de tecnologías sanitarias justamente por subsistema? Y adicional a ello, la pregunta que hacen es si es que entidades privadas pueden participar del desarrollo de evaluación de tecnologías sanitarias, y de darse esa situación, qué mecanismos de evaluación podrían tenerse para determinar la calidad de las instituciones que desarrollan las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Y para complementar esta situación es que aparte del CIS, aparte de IETSI y aparte del INS, existen otras agencias u otras oficinas de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Y cuál es la opinión que tienen de ello, y si se podría tener un trabajo conjunto más que un trabajo separado? Doctor Dongo, por favor, si podría comentar eso. Le agradezco la posibilidad de empezar, a doctor Suárez. Bueno, en realidad hay varios temas. Yo debo declarar primero mi conflicto de interés. No represento a ninguna industria y solo soy financiado por eSalud. Diciendo esto, debo decir lo siguiente. En un sistema fragmentado, si se puede hacer evaluaciones de tecnologías y qué riesgos tienen, en realidad estamos haciendo evaluaciones de tecnologías fragmentadamente y hay un riesgo enorme. Primero, que no avanzamos en la velocidad que quisiéramos. A veces evaluamos las mismas tecnologías y hemos llegado a casos donde, por ejemplo, cuando hemos dicho que una tecnología no se aprobaba, resultaba que recibimos de los pacientes que en otro espacio del sector habían aprobado la tecnología. Entonces, ¿cómo se explica que en un mismo país algunos pacientes sí reciban y otros no? Ese es un problema enorme, ¿no? Entonces, en ese espacio sí llamamos inmediatamente y pedimos el informe de la otra parte. La verdad es que lo primero que debe hacer una entidad que hace evaluación de tecnología es colgar sus evaluaciones de tecnología, ¿no? No es aceptable que estén haciendo evaluaciones de tecnologías y no podamos verla todos, porque primero ayudaría a tomar como antecedente y segundo, llamaría primero a una reunión previa, ¿no? Lo que dijimos al comienzo o dentro de la presentación es que necesitamos la REC. Todavía no está la REC. La comisión, si ustedes ven, es una comisión del sector. Si hablan del sector, yo soy sector trabajo, ¿no? Para dejar en claro. Entonces, cuando hagan la comisión, no va a estar eSalud. ¿Dónde se compran los medicamentos de alto costo? Todavía en eSalud. Entonces, si hablamos de una comisión, de un sector, pues ya tendremos que ir a un poco más allá y hablar de un tema más grande de país. Entonces, sí necesitamos la REC, sí necesitamos que los que hagan evaluación de tecnologías publican sus tecnologías y yo creo que eso ayudaría muchísimo. Vacunas, como un ejemplo, vacunas y evaluación de tecnologías, en realidad hemos sufrido muchísimo, porque en un mismo momento el país pasó de gastar 30 millones a cerca de 400 millones en vacunas. El volumen de vacunas pasó de un volumen que teníamos a 10 veces más, y en ese mismo momento recién se estaban comprando todo el sistema de cámaras de frío. Se empieza el proceso de cámara de frío y ya se tenía el nuevo volumen de vacunas. Ustedes pregunten a Ayacucho cuántos años después de cambiar los esquemas de vacunación instaló su cámara de frío. Años. 1, 2, 3, todavía son más. Pregúntenle a Ayacucho cuánto tiempo después puso su cámara. Y entonces pregúntense dónde iban esas vacunas que requerían 10 veces más cadena de frío. Y entonces sí es necesario hacer una evaluación de tecnología incluso en estos aspectos, ¿no? Sí, la participación de la sociedad, yo creo que es algo en lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y no hay que tenerle miedo. Tendremos errores en el camino, seguro, ¿no?
Algunos nos presentan algunas entidades como representantes de pacientes. Y la verdad es que nosotros sabemos que no representan a pacientes, sino representan a un sector definido y claro de la industria. Pero bueno, en ese espacio lo más importante y claro es que la sociedad sí debe participar. ¿Cómo participa? Es algo que aprenderemos en el camino, con los errores que seguro vamos a tener. Enfermedades raras y huérfanas, se fue nuestro ex viceministro que está a cargo de FISAL. En realidad la ley, y con mucha pelea de todos los grupos de enfermedades raras y huérfanas, en el Congreso se dio una ley para estas enfermedades. Y está clarísimo que esa ley es el camino, ¿no? Porque estas enfermedades deben ser tratadas de forma diferente, pero no solo para evaluación de tecnologías, sino financieramente también, porque tienen que tener un presupuesto. No se puede creer que un sistema normal pueda asumir todo este gasto, porque va a empezar el conflicto, ¿ya?, de derechos. ¿Qué es más importante? ¿Un derecho universal o un derecho individual o un derecho social? ¿Qué es más importante? Claro, si le preguntamos a cada uno por separado, cada uno va a decir que es su derecho. Pero si votamos, ¿cuál va a ganar? Entonces, en ese espacio, ¿a cuántos debemos llegar? Es la pregunta. Y si no hay plata, ¿qué debemos hacer? Y entonces siempre va a haber el sesgo, y hay en el mundo, no es un problema del país. El mundo sufre ese problema, ¿no? Y cuando nos hablan de NICE y de estos sistemas, la verdad es que NICE no acepta. También tiene su umbral definido, ¿no? E incluso lo tiene clarito. Y lo que hace es negociaciones internas, pero no las publica. Ustedes ven que cuando NICE dice no se acepta, y después dice se acepta, pero con… ¿Qué hace? Esconde, ¿no es cierto? No lo hace público. ¿Qué pasó? ¿Qué no ha hecho público? ¿La decisión? No, porque la decisión la ha hecho pública, ¿no? Estoy aceptando. ¿Qué no hace público? El precio, ¿verdad? El precio. Y entonces, ¿cómo vamos a tomar una decisión sobre NICE si no nos dice a qué precio lo tomó? Y entonces, si hay que ser transparentes, hay que ser completamente transparentes. Y si hay que tomar a alguien de referencia, hay que tomar a alguien de referencia que esté en ese nivel. Y si NICE me dice a qué precio lo aceptó, pues yo podría reevaluarlo, ¿no? Y de repente a ese mismo precio podríamos conversar otra cosa en el país. Pero entonces, lo que tendría que haber en enfermedades raras es que con ese mismo poder y esa misma decisión que tomó el Congreso para sacar una ley para estas enfermedades, con el poder que sí tiene, debería ponerle presupuesto. ¿Y cuál es el presupuesto de FISAL? 150 millones para todo lo que tiene que solventar. Ahorita, ¿cuál es la ejecución de FISAL? Hoy día, 97%. Y estamos en septiembre todavía, ¿no? ¿Y en qué está gastando la plata? Casi 4.000 pacientes de hemodiálisis ya, ¿verdad? ¿Está gastando en alguna enfermedad rara? Y entonces, en ese mismo espacio que el país ha definido, debe ese mismo Congreso ponerle presupuesto, y esta pelea la hemos tenido varias veces en el Congreso. Le hemos dicho, la ley no está hecha para una parte, no está hecha para los pacientes que están en el MINSA. La ley es una ley del país, y esa ley del país debe tener presupuesto para el país, incluido pacientes de salud. ¿Por qué no? ¿Por qué nos han sacado de ese espacio? ¿Por qué no se le pone plata? No va a jugar las mismas evaluaciones de tecnología, no es posible. Si es una enfermedad rara, ¿qué nivel estadístico va a aprobar? Ninguno. Es un trato diferente, pero como es trato diferente de evaluación de tecnologías, también es un trato diferente financiero. Y es una decisión del país crear un espacio, y yo lo que creo es que hay que seguir bregando que ese espacio tenga presupuesto. Si pueden participar las entidades privadas en e-salud, pues nosotros publicamos inmediatamente las evaluaciones de tecnologías. Todavía tenemos un problema porque nosotros estamos en las rápidas, ¿verdad? El tema de oportunidad para nosotros todavía es vital, ¿no? Todavía todas las tecnologías, si han visto hoy, más de 17.000 tecnologías por evaluar.
Y entonces tenemos que responder. No estamos en un momento que tenemos varios años haciendo evaluación de tecnología y estamos respondiendo a un tema puntual. No, nosotros, ustedes entren a nuestra página y hay más de 70 estudios. Para un año, ni siquiera hemos terminado el año. Y hay más de 70 resueltos, ¿no? Es una carga enorme y una expectativa y una necesidad de nuestros usuarios enorme. Y entonces en ese espacio lo que estamos haciendo es terminar rápidamente, ni siquiera lo hacemos como IEXI solos, sino que participan los especialistas y en ese espacio, y ustedes vean cómo está escrito los informes, inmediatamente lo publicamos. ¿Y por qué lo publicamos? Para que lo use su salud, para que lo use el paciente, para que lo use la industria, para que lo use todo el mundo, para que lo use los jueces, ojalá, ¿no? Y los fiscales. Entonces, si pueden participar la industria, claro, apenas nosotros publicamos, que digan si alguno de esos datos no son y que nos hagan llegar y nosotros reevaluaremos inmediatamente, ¿no? Sí, entidades privadas podrían participar. Claro que sí, lo que necesitamos es que se genere, o sea, la red no debe ser solo pública, puede ser pública y privada. ¿Qué pasó con control de calidad en medicamentos? ¿El INS respondía a todo el control de calidad? No responde a todo el control de calidad. Y entonces sacamos licitaciones para comprar medicamentos. Y el registro sanitario, acuérdense ustedes, declaración jurada 20 años, toma tu registro sanitario. Y en ese mercado teníamos que comprar medicamentos. Y lo que hacíamos era pedirle un control de calidad antes que entre a nuestros hospitales. Reventó el INS. ¿Y qué hizo? Creó una red de laboratorios de control de calidad. ¿Qué hacía? Lo acreditaba. Y entonces el laboratorio privado puede llevarlo al INS, pero también puede llevarlo a Hipatia, a INASA, Cayetano creo que cerró, ¿no? Entonces hay una red pública o privada. La idea es que estén certificados, que tengan un nivel adecuado y que, pues bueno, puedan hacer evaluación de tecnología. Nosotros miren el número inmenso de evaluación de tecnologías que necesitamos. Voy a terminar con que si tenemos principios. Bueno, nosotros hemos empezado nuestra vida definiendo principios. Y cuando se crea el IEXI, nosotros lo creamos con un número largo de principios. Yo quiero rescatar ahorita 4. Un principio que es de e-salud y que es del IEXI es la solidaridad, ¿no? Venía a Corea ahorita a hablarnos de su proceso único de aseguramiento, pero la prestación lo dan los privados y la gente paga y de acuerdo a lo que gana, paga, ¿no? Y tiene incluso un copago. En el seguro se descuenta a todo el mundo un porcentaje. El que gana más, pues se le descontará más. Al que gana menos, se le descontará menos. ¿Eso hace alguna diferencia cuando entran al sistema? Ninguna. Ni una. ¿Puede una señora ganando su sueldo mínimo tener el mismo nivel que un señor o una señora que gana pues no sé qué monto? Sí. ¿A todo? Sí. No hay planes diferentes. Entonces, solidaridad es un principio. El otro es oportunidad. Cuando nosotros hacemos una evaluación de tecnología y la colgamos, no es para ningún paciente, es para todos los pacientes que en ese momento tengan ese mismo o esa misma situación de salud. Nosotros no la colgamos como antes para Juan Pérez, ¿no? En ese Juan Pérez hasta el medicamento podía vencerse si moría, porque el medicamento fue para Juan Pérez. Y no me van a dejar mentir, acá hay varios farmacéuticos de salud. Era para Juan Pérez, tiene que ustedes decirme que yo lo use en otro. Ahora las evaluaciones de tecnologías son una sola vez, no se hace cada vez. Además, la carga de esa evaluación de tecnología no está en el médico, por Dios, el médico tiene que atender a su paciente. Porque ya no es para el señor que tenía el ministro, el congresista, el presidente y que mandó una carta y que hay que apretar para darle al señor. Podía usted darle a uno y negarle a otro. Y entonces ahora hay equidad. Y termino con transparencia y muchas más. No hay un documento que emitamos que no esté colgada en la página web, no en la intranet. Ustedes pueden ver todas nuestras normas, todos nuestros informes, todas nuestras fichas técnicas. No hay un documento guardado en el IEXI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Le pedimos, por favor, a los panelistas ser bastante breves. Doctor, si quiere agregar algo a lo anterior, de
manera muy sucinta, si no pasamos a las siguientes preguntas. Sí, muy brevemente. En base a la pregunta de cómo aplicar las evaluaciones de tecnologías sanitarias en un sistema de salud fragmentado, yo veo que la evaluación de tecnologías sanitarias nos está ayudando ya a reducir esa fragmentación, porque no veamos la fragmentación solamente de la prestación, de que son diferentes prestadores que atienden, sino lo que nos está ayudando es a cambiar los procesos, a estandarizar procesos basados en evidencias y en evaluaciones, y eso va a facilitar un proceso de fragmentación que sabemos que es difícil, que todos quisiéramos un sistema único de salud de la misma calidad para todos y por supuesto de la mejor calidad. Muchas de las decisiones que se han tomado a lo largo de estos procesos han sido de beneficio para todo el sistema, ¿no? Ahora, tenemos dos instancias en estos momentos que tratan de reducir esta fragmentación y que pueden ser quizás parte del camino de cómo hacer llegar estas evaluaciones de tecnologías sanitarias. Una horizontal, que es el Consejo Nacional de Salud, en el cual están representados todos los efectores del sistema de salud, y no solamente los prestadores, sino también la academia y los organismos de cooperación, ¿no? Que es un espacio donde se pueden plantear, actualmente el Consejo Nacional de Salud presenta sus informes al ministro de Salud, para que el ministro de Salud lo tome en cuenta como la base de nuevas políticas públicas. Y el otro espacio vertical es el que se llama la Comisión Intergubernamental de Salud, que es la relación que tiene el nivel central del Ministerio de Salud con los gobiernos regionales y las direcciones regionales de salud, ¿no? O sea, son estos dos espacios que yo creo que pueden ser la autopista para que los productos de la evaluación de tecnologías sanitarias pueda socializarse en el sector y en el país a los gobiernos regionales que como sabemos también mantienen cierta independencia, ¿no? Bueno, para facilitar la plenaria quedo ahí nomás, y tengo otros comentarios, pero puedo hacerlo más adelante. Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Suárez. Hay una pregunta que va, yo creo, para los panelistas internacionales, por la experiencia que tienen afuera, que va vinculada mucho a cómo mejorar el divorcio que existe entre los tomadores de decisiones y la academia. Y en ese mismo sentido, también incluyen cuál sería la participación y el rol de las universidades, y la participación y el rol de las sociedades científicas, no solo en el tema de evaluación de tecnologías sanitarias en general, sino también de guías de práctica clínica y otros estudios. Y cómo es posible controlar los aspectos éticos o los conflictos de interés que pueden existir tras la participación de las universidades, la participación de las sociedades científicas, e incluso también los conflictos de interés que pueden existir cuando pueden ser cargos de confianza y los evaluadores o financiadores dependen de un cargo de confianza. Eso es lo que he venido. En resumen, si nos pueden dar una apreciación, por favor, doctora Granados, de inicio, luego Manuel y finalmente Marcos. Gracias por la pregunta. Bueno, en mi experiencia, la verdad es que hay muchísimas aproximaciones a la evaluación de la tecnología. He comentado esta mañana que esto de la evaluación va de ciencia y de contexto, y por tanto en cada contexto incluso ni siquiera hay una foto fija, es un tema que está en constante evolución. Hablando del NICE, ¿no? El NICE parece un centro, una evaluación centralizada de UK, y en el fondo está súper descentralizado. Tiene cantidad de centros de los que se nutre, muchos centros académicos, universitarios, y desde luego tiene una gran capacidad de ser inclusiva con sociedades científicas, y no es la única, digo esta porque, bueno, hemos hablado de ella, quizás sea la más conocida, pero no hay un libro de cocina que sea útil para todo. Lo que sí hay
y yo pienso que es bueno recordarlo, quizá hoy no lo hemos hecho del todo, hay unos principios de mejores prácticas respaldados por diversas organizaciones, incluso por la Organización Mundial de la Salud, en las que para evitar sesgos de todo tipo, evidentemente la transparencia es el antídoto mayor a cualquier sesgo, porque cuando las cosas están claras y por encima de la mesa, todo el mundo puede dar su juicio de valor. Pero es muy importante separar la evaluación de la decisión, porque entonces el sesgo está servido. Si el que evalúa es el que paga, es un problema. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, Eso, la primera cosa. Creo que es muy bueno el ejemplo inglés, donde pareciera que el NICE hace todo. La verdad es que hace muy poco comparado con lo que hacen las 7 universidades con las cuales tiene contrato NICE. Creo que el modelo, la evaluación de tecnología sanitaria no es rocket science o física nuclear, qué sé yo, pero tiene sus complejidades y cada vez se está complejizando más. Yo me dedico al tema de evaluación económica, análisis de incertidumbre, modelamiento matemático, métodos bayesianos, y todos los días tenemos cosas que en principio hasta a mí me parecen física nuclear, o sea, no entiendo nada. Digo. Entonces, hay desafíos constantes y muy dinámicos y las agencias de evaluación de tecnologías no tienen por qué hacerse cargo de eso. Eso es rol de las universidades y de los centros académicos de estudios, que además van a formar ese capital humano que va a nutrir las agencias de evaluación. Por lo tanto, el modelo de cooperación entre agencias, que sea el director de orquesta, el proceso de evaluación de tecnología, y el de la academia, centros de estudio, me parece que es el más eficiente desde la perspectiva social. Y finalmente, yo quería decir, la transparencia, por cierto, que es un principio, la participación es otro reconocidísimo, pero voy a citar al profesor Norman Daniels, donde incluye también otro que a mí me parece fundamental, que es que existan mecanismos de apelación, porque no sacamos nada con poner todo transparente en la web si es que no está institucional la posibilidad de apelar a ello. La apelación me parece fundamental. Apelación o reposición, me han enseñado los abogados, se llama jurídicamente reposición, cuando uno le pide a la misma institución que reconsidere sus decisiones. Pero me parece que esos principios tienen que estar sistematizados en el proceso y operacionalizados en él. Muito bem. Em caso de Brasil, a constituição da rede partiu principalmente de convocatórias públicas. O Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, foi feito uma convocatória pública, convidando instituições de ensino e investigação para ser propostas de cooperação com o Ministério com respeito a elaborar estudos, informes técnicos, e com isso se há, por exemplo, possibilidade de ter plata para becas de investigação ou ajudas para publicação científica ou para desenvolvimento de modelos econômicos um pouquinho mais complicados. E, enfim, em Brasília, a proposta de convocatórias públicas é algo muito assim, tradicional. E assim que foi feito em Brasília, e creio que talvez seja um dos processos mais transparentes para garantir a participação das instituições mais interessadas. Sí, sí es interesante este punto. Tocaron varios, pero a ver si el que evalúa paga. Estuvimos en el aniversario 10 de CENETEC y nos fuimos con la presidenta. Llegamos y pues bueno, sus evaluaciones son magníficas, ¿verdad? Y entonces le pedimos que nos haga llegar la posibilidad de acceder a las informaciones que tenían, los procesos que seguían y todo eso. Ese mismo día, por la noche, pedimos una reunión con el IMSS, el seguro más grande de México, y nos fuimos a reunir con el director del IMSS. Y le preguntábamos cómo se relacionaba las evaluaciones de tecnología del CNT con el IMSS. La respuesta fue 0. Le dijimos, ¿pero por qué? Si hay una entidad nacional que está haciendo evaluación de tecnologías, ¿por qué ustedes no aceptan esa evaluación de tecnología? Y ellos dijeron que, pues bueno, había que ponerlas a la realidad y que ellos tenían otro espacio y otra comisión. Bueno, ese es un extremo, ¿verdad?
Nosotros sí creemos que debe estar separado. Les doy otro ejemplo. Evaluación de tecnología del INS. Filtros para hemodiálisis. 2 estudios inmensos. Uno les dice que da lo mismo usar una vez o varias veces en un mismo paciente, que es igual de seguro, ¿no? Pero igual de seguro. Y otro, costo-beneficio, le dice, oye, rehúsa en el mismo paciente. ¿Hace cuántos años? Varios años. Hace un año, el Ministerio de Salud nos manda un documento y nos dice, no se debe rehusar en un paciente. ¿Cuánto significa para el salud? 60 millones de soles. A pesar que el instituto dice que sí. El instituto dice que sí, tiene una GES, saca sus 2 informes, el ministerio dice que no. Y nosotros tenemos que gastar 60 millones en una entidad que hace más de 20 años hace hemodiálisis, que hace hemodiálisis a más de 12.000 pacientes, que no tenemos ningún problema con el reuso en el mismo paciente del filtro. 2 extremos, ¿verdad? Nos encantaría, sí, lo que creemos es que este divorcio, o esta separación, no divorcio, perdón, la separación entre la evaluación de tecnología y la toma de decisión no necesariamente tiene que estar fuera de la entidad. Sí debería haber una separación. Nosotros hemos empezado a hacer evaluaciones de tecnología. En el futuro aprenderemos a que la sociedad ingrese, a que haya posibilidades diferentes de toma de decisión. Aspectos éticos indispensables, ¿verdad? Cualquiera que quiera hacer una pregunta pico en salud tiene que hacer su declaración de conflicto de interés. Cualquiera. No aceptamos ninguna pregunta pico que no tenga declaración de conflicto de interés. Cualquiera que quiera participar en nuestras decisiones llega haciendo una declaración de conflicto de interés. Hemos tenido profesionales a mitad de la evaluación, cuando ven que la evaluación va a ser sí, se quedan. Cuando ven que la evaluación va a ser no, se van. Claro que nunca más los vamos a invitar, ¿verdad? Entonces el profesional que llamamos no está a la espera de que si vamos a aprobar o no la tecnología, porque si no, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no se quedó para firmar el no? Y si se queda para firmar el sí. Todos tienen que hacer su declaración de conflicto de interés. Correcto, muchas gracias. La última pregunta para terminar, tratando de conjugar todas porque estamos contra el tiempo, y esto va para los panelistas internacionales, por favor, de manera bastante breve, y también unas palabras finales de los panelistas nacionales. Primero, voy a tratar de englobar todo lo que está aquí, sacando las ideas más claves. Primero es, ¿cuál es el rol real de la evaluación de tecnologías sanitarias en un estado como el peruano, donde la Constitución no contempla la salud como un derecho fundamental, sino como un derecho social y económico? Asimismo, si de la región, ¿cuál de los países usted considera que ha tenido mejor desarrollo? Y si es que es prudente o adecuado incorporar las evaluaciones hechas en otros países para el contexto peruano en la situación que se encuentra. Finalmente, hay unas preguntas centradas en si hay la posibilidad de incorporar otros modelos en la toma de decisiones en el país, como los modelos de riesgo compartido para evaluaciones o modelos distintos para enfermedades de alto costo. Esas son las preguntas, por favor, si podrían redondear como un comentario de las preguntas y también como una presentación final. Marcus, si podrías iniciar tú, luego… Sí. Eu creio que isso é mais peruano do que… Mas, enfim, eu não conosco, apesar de ser quase peruano, não conosco a Constituição peruana com respeito à exigência dos aspectos de saúde. Mas creio que há uma coisa que nós outros sempre dissemos em nossas classes de saúde coletiva, é que o reflexo de uma sociedade é seu sistema de saúde. Então, isso é tácito. Então, se temos uma sociedade que é justa, que é equitativa, em que todas as pessoas se podem desenvolver economicamente e também em seus aspectos de saúde,
provavelmente os sistemas de saúde têm o mesmo princípio, haverá justiça, haverá equidade e também haverá integralidade de suas assistências. Bem, quanto me vou focar a respeito da incorporação de avaliações hechas em América Latina. Bem, eu creio que há uma parte de evidência de eficácia, segurança, que provavelmente não haverá um câmbio muito grande. Então, aproveitando esse conteúdo, se economizar tempo, e tempo é dinheiro. Então, parece uma estratégia importante. Agora, todavia, muitos aspectos econômicos, por mais que estamos cerquitas, se pode cambiar entre os países. Primeiramente, porque as regras econômicas que temos, por exemplo, em Brasil, acá em Peru, em Chile, e em Equador, em México, que também são boas experiências, são diferentes, porque os acordos com os países produtores de tecnologias são diferentes. Um exemplo, por exemplo, recentemente houve um movimento acá em América Latina de incorporação da vacuna para HPV. Então, mira, a decisão que se ocorreu em Brasília, claro que o preço foi um fator fundamental, mas o fator que realmente o Brasil introduziu a vacuna foi a transferência de tecnologia. Então, a indústria de que hace la quadrivalente transferiu a tecnologia para o Brasil para que no futuro o Brasil acesse lá o desenvolvimento da pentavalente, heptavalente e assim adiante. Esse foi o fator preponderante, que provavelmente os fatores que tomaram em México, acá em Peru, que também foi introduzido, e em outros foi outros elementos. E provavelmente o preço não foi o mesmo. Por mais que se usa aquele modelo PROVAC, lá da Organização Pan-Americana de Saúde, as informações econômicas e outros dados são diferentes entre países. Então, respondendo, creio que em Brasil, México, Argentina, são bons produtores de avaliação de tecnologias e podem sim aproveitar principalmente os dados de eficácia, segurança, assim como também repórteres em Espanha também, que não se há um câmbio muito grande entre se há algo muito atualizado, não se tem assim ensaio clínico a cada segundo. Então, você pode sim adaptar essa informação. Todavia, os dados econômicos surgiram um pouquinho mais de cautela, porque nem sempre se pode incorporar os dados de custos, porque os preços dos produtos são diferentes entre os países, porque cada um tem sua regulamentação específica, e os preços dos serviços são muito diferentes. Em Brasil, o preço, por exemplo, dos serviços médicos são muito mais baratos do que se tem nos Estados Unidos. Por outro lado, os insumos em Brasil são muito caros, nos Estados Unidos muito baixos. Então, esse câmbio também se ocorre em menor e maior grado acá em América Latina. Sí, hombre, yo, aparte de decirle a Marcus que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho, especialmente con la necesidad de contextualizar los costes, por lo tanto hay lo que se denomina evidencia más universal, eficacia relativa, seguridad, pero yo no creo que solo sean contextualizables los costes, creo que la efectividad también es contexto dependiente, porque a veces los resultados no dependen solo de la tecnología, sino depende del proceso de atención, de las características del paciente, de la heterogeneidad de la enfermedad en una determinada región. Por lo tanto, efectividad y costes locales y luego, evidentemente, utilizar la evidencia que pueda ser universal. Muchas gracias. Y las preferencias de los pacientes también son distintas en distinto contexto. Palabras finales, por favor, doctor. Doctor Suárez. No, yo quiero terminar agradeciendo nada más. Es un espacio interesante. Nosotros estamos prestos a estos espacios que nos permite de alguna manera interactuar, ¿no? O sea, estamos aprendiendo. El IEXI tiene un año recién cumplido. Creemos que hemos hecho mucho en un año, pero todavía estamos recién arañando toda la necesidad de salud en evaluación de tecnologías, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
Me tocan los mensajes parroquiales al final. Bueno, quiero empezar diciendo, creo que el doctor Dongo también estará de acuerdo conmigo. Por supuesto que la salud es un derecho fundamental de la persona en nuestro país. Y sí, artículo 2 de la Constitución me recuerda. Y bueno, creo que somos testigos de cambios que se están dando en el país. El Perú de ahora no es el mismo Perú de los años 90. No es el mismo país que nos tocó vivir a algunos de nosotros, donde las intervenciones en salud estaban limitadas a 2 o 3 palabras, ¿no? Focalización, costo-beneficio y punto, ¿no? O sea, y no había mucho espacio de decir, pero y cáncer, y cardiovasculares, y diabetes, ahí no se metan, no es costo-beneficio, ¿no? Y los derechos de las personas, ¿dónde estaban? Entonces, el Perú de ahora es diferente. Estamos hablando ya de derecho a la salud, de aseguramiento universal, de que no hay límites para poder tratar de solucionar todos los problemas. Estamos tratando de poner todo de nuestra parte. Nos ha tocado vivir una etapa quizás para muchos de nosotros de luchar solos o unos cuantos. Y a mí me alegra mucho estar en este ambiente de que compartimos un mismo sentimiento y esperanza de que las cosas van a mejorar, de escuchar a profesores, colegas de otras partes que están tratando de buscar lo mismo. Yo les voy a contar una cosa muy personal que me recuerda a mi hija pequeña. Un día mi hija muy contenta se me acerca y me dice, papá, estás en Wikipedia. Le habían dejado una tarea sobre rubiola en el colegio. Y entonces en las referencias de rubiola y Wikipedia aparecía mi nombre. Ahora mi hija estudia medicina, está en el 2º año, pero le conté ahí qué fue lo que pasó con la rubiola. Hace como 20, 25 años, creo, 20, no tanto, 15 años, sí. Participé en un congreso mundial de vacunas y de regreso del congreso le cuento al ministro y le digo, señor ministro, estaba en una reunión en Washington sobre vacunas y presentaron un mapa donde decía, en el Perú solamente hay en las Américas solamente hay 2 países que no vacunan contra la rubiola, Haití y Perú. Y yo me quedé así, y en realidad para nosotros la rubiola, ¿qué era la rubiola? Era algo que nadie le llamaba la atención. Se vacunaba para el sarampión, pero para la rubiola no. Y el ministro me dice, ¿y tenemos que vacunar para la rubiola? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Hay rubiola? Pero la rubiola le da a todos los chicos y no pasa nada. Y yo le digo, no, señor ministro, tenemos rubiola congénita. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuántos casos hay en las estadísticas del Ministerio de Salud de rubiola congénita? Yo no voy a gastar 10, 20 millones que no tengo en vacunar contra un problema que no tenemos. Empezamos a hacer algunos estudios. ¿Dónde podemos encontrar niños con rubiola congénita? ¿Dónde pueden estar? ¿Qué produce la rubiola? Ceguera, sordera. Algunos colegas, dentro de ellos recuerdo ahorita a la doctora Dora Blinstein, que trabaja con nosotros en el INS, se diseñaron varios estudios. Dora dirigió un estudio buscando casos de rubiola congénita en colegios especiales para niños sordos y niños ciegos, porque ahí estaban agrupados. Empezamos a buscar en los hospitales donde tienen otorrinos pediatras, oftalmólogos pediatras que podían identificar, y empezaron a aparecer las evidencias de que existía rubiola congénita en el país que no era diagnosticado. Están publicados, por si acaso, en Anales de San Marcos, si quieren buscar los artículos. Que me decían, pero no, las mujeres llegan al embarazo ya con anticuerpos para rubiola porque todas se infectan en la infancia, entonces no hay por qué vacunarlas. Hicimos un estudio para ver cuántas mujeres llegaban al primer embarazo sin anticuerpos protectores contra rubiola, y demostramos que casi el 15 a 20% llegaban al primer embarazo sin anticuerpos protectores. Empezamos un plan de vigilancia de la rubiola congénita en el país, una cosa tan sencilla, ¿no? Aprendimos cómo utilizar una linternita en la sala de recién nacidos para provocar el reflejo rojo, así como cuando vamos por la carretera y iluminamos la luz de un perrito, de un gatito que se cruza y se le ven los ojos brillantes. Eso se ve en los ojos de un niño con cataratas congénitas y lo ven como parte de la evaluación de recién nacido en las primeras horas. Y empezamos a detectar cataratas congénitas por rubiola en el país. Se tomó la decisión, empezamos a vacunar contra rubiola en el país a mediados de los años 2000
y ya no tenemos ni rubiola congénita ni actividad epidémica de rubiola en el país hace más de 6 años. Y ahora escucharles a ustedes, a todo lo que estamos compartiendo, de que a través de hacer lo mismo, o sea, demostrar lo que sirve, demostrar lo que hay que hacer, pero de una manera más ordenada, sistematizada, y ligarlo a las decisiones políticas, yo creo que estamos viendo una nueva era de las cuales todos somos parte, ¿no? Felicito este evento y yo creo que está ayudando no solamente a llevar mayor justicia a la población, sino un mejor futuro para la salud de nuestros países. Muchas gracias.